Buen día, ¿cómo están? Yo soy la licenciada Jimena Quevedo, soy nutricionista. Hoy les voy a compartir un poquito una introducción sobre la nutrigenética, que es una ciencia, no sé si llamarle nueva, pero cada vez se va viendo que tiene mucha buena aplicabilidad para los nutricionistas. Nutrigenética, entonces, vamos a hablar como una herramienta en la práctica del nutricionista. Ok, para empezar a hablar, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo y vale la pena también mencionar que uno cuando termina la facultad generalmente hace las indicaciones nutricionales basándose mucho en el comportamiento del paciente, en el laboratorio, en la anatomía, pero más o menos desde el año 2003 que nosotros disponemos de la información genética, ¿sí? Ya en 1870 se descubre el ADN. 80 años después se pregonó los principios de la biología. A principios de 1960 se descubre la estructura del ADN que vamos a hablar un poquito más adelante. Y entre el año 1999 y el año 2000 se realiza un proyecto del genoma humano en donde primera vez se logra secuenciar los genes y a partir de ahí es que nosotros disponemos de esta información tan valiosa. Existen 8.200.000 billones de personas en el planeta y ninguna es igual. Y ahí tenemos las ómicas, las ciencias ómicas de las que tanto se están hablando ahora. Por ejemplo, el genotipo que se estudia a través de la genética, la genómica es el estudio de los genes. Después tenemos también la expresión génica, la transcriptómica, que es el estudio del ARN, que se usa, por ejemplo, en el desarrollo de semillas de cereales híbridos, por dar un ejemplo, ¿verdad? Después tenemos el estudio de los biomarcadores metabólicos, la metabolómica es esa ciencia. Un test metabólico también es una herramienta bien interesante, pero eso vamos a dejar para hablar el año que viene, me parece. Y de lo que hoy vamos a dedicarnos es a la genómica. Nutrigenética es el estudio de la expresión de los genes en respuesta a nutrientes, pero condicionada por las variantes genéticas individuales. Es decir, la influencia de nuestros genes sobre la absorción, el transporte, metabolismo de nutrientes y xenobióticos. Y epigenética es un término que también tenemos que familiarizarnos, que es todo lo que está por encima de nuestros genes, o sea, el estilo de vida. La epigenética habla del sueño del paciente, de cómo se alimenta, de cómo maneja el estrés, qué tan oxidado está, como estuvo mencionando recién el doctor Marcelo y el licenciado Fernando. Son todos los factores que están por encima de los genes. Esos factores ambientales pueden encender o apagar nuestra genética. Nosotros no podemos cambiar la genética, así como está, está. Lo que podemos cambiar es esa expresión de los genes a través de los hábitos. Importante, las informaciones epigenéticas son transferidas de una célula a otra cuando ocurre la división celular. Por lo tanto, puede pasar de generación en generación. Una expresión genética de la que tanto se habla hoy es la metilación. Y la metilación lo que hace es anular la expresión de los genes. Hace que nuestros genes sean menos eficaces para algunas funciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y es justamente esa metilación la que enciende los problemas y la que nosotros podemos, con el estilo de vida, tal vez apagar. El botón on-off, así también le conocen a la epigenética. El concepto de epigenética llegó para cambiar las reglas del juego. Entonces, la genética carga el arma y el estilo de vida dispara el gatillo. Y ahí tenemos el desarrollo, la curva del desarrollo de las enfermedades. El nutricionista integrativo, ortomolecular y funcional ve al paciente en tres estadios. En la primer columna, perdón, está el estadio de salud, que es ese paciente que no llega sano, que llega con ganas de querer estar mejor, que no manifiesta signos y síntomas precisamente. Es el paciente que todos queremos recibir en realidad. En la segunda columna está el paciente en zona de riesgo, que ya empieza a manifestar signos y síntomas de cansancio, de dolor, de fatiga, laguna mental, algunos issues como esos. Y en la tercera columna está el paciente enfermo, el paciente que ya viene complicado.
El paciente en la segunda columna no tiene todavía una analítica alterada probablemente, pero el paciente enfermo sí, por estudio de imagen y por laboratorio, ya está con un diagnóstico establecido. Lo que procuramos a través de estas ciencias integrativas, de este concepto de salud integrativa, es de llevarle a este paciente que está en la tercera columna tal vez, de vuelta a la segunda, para finalmente llevarlo a la primera columna, haciendo lectura comprensiva desde el síntoma directo hasta la célula. Y aquí de vuelta tenemos a la epigenética y a la genética interactuando con nuestro cuerpo a través de la microbiota intestinal, por ejemplo, que es una de las bioreactoras que genera esos metabolitos. ¿Por qué decir sí a la genómica nutricional? ¿Por qué sí usar un test genético, por ejemplo? El 30% de las intervenciones nutricionales no funcionan en los pacientes. Seguramente ya le habrá tocado a un paciente que le indicaron una dieta cetogénica y no bajó. O un paciente que le indicaron una dieta o un suplemento de vitamina D y no subió. O un suplemento de ácido fólico, por ejemplo, y no subió. Y te quedas tipo, híjole, ¿qué pasa? Es probable, muy probable que estos pacientitos, que también le llamamos pacientes fuera del punto de la media, sean esos pacientes que presentan polimorfismos genéticos o mutaciones genéticas que hacen que no sean tan eficaces para algunas funciones. También existe mayor desarrollo tecnológico, los test genéticos están mejorando cada vez mucho más. La predicción de riesgo de enfermedades es altísima. Se reduce también los riesgos de errar en la indicación. Somos mucho más precisos con un test genético en mano. Y sin entrar mucho en lo que es biología molecular, nada más para que nos familiaricemos, el ADN está dentro de nuestros cromosomas, que son como estas crucecitas, parecen en realidad unos signos. El cromosoma está formado por 23 pares de la mamá y 23 pares del papá. Son 46 cromosomas en total. Se sitúan en el núcleo de la célula y están formados por aminoácidos: guanina, citosina, adenina, tiamina. Así es como se hace la lectura comprensiva del ADN. Y si nosotros desenrollamos nuestro ADN, probablemente vamos a tener, no es probablemente, tenemos 2 metros de información de nuestro cuerpo. Nuestro ADN se organiza para protegerse, ¿sí? 50% de los genes viene de la mamá y 50% de los genes viene del papá. Es mentira que solamente la mamá tiene que cuidarse previo al embarazo. Acuérdense que esa expresión génica, esa metilación, esos hábitos de vida van a ser transferidos al bebé de parte de la mamá y el papá. Incluso hay estudios que hablan no solamente de la deficiencia de ácido fólico en la mujer, sino también en el hombre, con una menor tasa de chance de fertilidad. Entonces, la preparación de ambos es importantísimo. Y ahí tenemos el genoma, que sería como la biblioteca, 3.2 billones de bases. El gen como una receta. Esa receta tiene 25.000 genes. Ahí pasamos a la proteína, que sería la torta de la receta, con miles de aminoácidos. Y el aminoácido, que es el ingrediente, y nosotros sabemos que existen bien 20 tipos de aminoácidos. ¿La receta de qué? De cómo hacer la lectura comprensiva de nuestro ADN. Cuando hacemos un estudio genético, lo que vamos a tener es la lectura de estos aminoácidos, que van a ser como nuestros ingredientes, y esa transcripción, esa traducción de la información genética va a ser cómo preparar esa receta. Así es como nuestra genética se elabora, como una especie de recetario. ¿Recetario de qué? Básicamente se forman ahí las hormonas tan importantes en la nutrición. La leptina, la insulina, la grelina, el cortisol, depende de este ADN. Los receptores también de insulina y de vitaminas, también de las lipoproteínas, y enzimas, por ejemplo, para producir energía, que muchos ya mencionaron nuestros colegas, y la conversión de la hormona T4 en T3, ¿sí? También los transportadores de las catecolaminas, como son, por ejemplo, la serotonina, la dopamina, los estrógenos y la glucosa. Mutación genética es cualquier tipo de cambio en la secuencia del ADN de una célula. Las mutaciones a veces aparecen por error durante la división celular o por la exposición a sustancias del ambiente que dañan el ADN.
Mientras, mientras que un polimorfismo genético es una variación en la secuencia del ADN, solo a una base, como una especie de defecto de fábrica, le digo yo. Se da menos de 1% de las personas desde la fecundación hasta y que afecta a todas las células del cuerpo, perdura toda la vida y uno no la puede modificar. Los polimorfismos genéticos no se modifican y un test genético lo que mide justamente son polimorfismos genéticos. ¿Cómo funcionan estos test genéticos? Generalmente los test genéticos se hacen tomando una muestra de saliva, eso se envía dentro de un kit, se hace lectura a través de un sistema de PCR y vuelve un análisis. Los primeros test genéticos que tuvimos en el país hacían lectura comprensiva de las particularidades, de las cualidades de nuestros genes para con la alimentación, pero hoy contamos con test genéticos que también pueden medir la longevidad, que hablaron recién, las sirtuinas, el AMPK, también pueden medir el metabolismo de vitaminas y minerales, lo cual es interesantísimo para el paciente y para nosotros, para nuestro manejo mismo. También puede medir el grado de toxificación, el grado de riesgo de tener una enfermedad inflamatoria intestinal o padecer celiaquía, o mismo la intolerancia a la lactosa que ya conocíamos en realidad. Hoy vamos a hablar solamente de un polimorfismo genético que es la MTHRF o la metiltetrahidrofolato reductasa. Esta es una enzima que es la responsable de convertir el ácido fólico en metilfolato, que sería la forma activa del ácido fólico. Sin entrar mucho a complicar esta secuencia, bueno, tenemos el nombre del gen MTHFR, la posición de la base y el código de polimorfismo y dónde está el riesgo. Esto es básicamente lo que mide un test genético. Ahí vamos a encontrar un riesgo en homocigosis. Acá, por ejemplo, cuando tenemos riesgo en A y uno de los hijos sale con AA. Este sería un riesgo en homocigosis, que es el perfil que tenemos que tener más cuidado. Después podemos tener otro hijo con riesgo en heterocigosis. Ahí tenemos que ir contemplando, controlando. Y la genética de los papás, por supuesto. ¿Sí? Este es mi test genético. Les voy a compartir cómo se presenta uno. Y ahí tenemos el polimorfismo en heterocigosis en ambas enzimas conversoras de ácido fólico en metilfolato. En mi caso tengo un riesgo medio, por decirlo así, pero fíjense en mi analítica. Si yo me hago un análisis, un hemograma simple, básicamente nadie, difícilmente uno se dé cuenta de que hay algún tipo de defecto en el metabolismo del ácido fólico. Y generalmente yo me iba con síntomas de cansancio, fatiga, menor rendimiento cognitivo, anemia también. Y de repente uno me iba al médico y me mandaba de vuelta a mi casa con multivitamínico por no ver una caída importante en la hemoglobina o en los glóbulos rojos. Pero si uno profundiza un poco más y pide, por ejemplo, la transferrina, el hierro sérico, vemos que los valores están bordeando el límite inferior. Cuando el paciente está en un borderline o límite inferior, tenemos que empezar a tener cuidado porque probablemente sean ya red flags o señales de alerta para una posible intervención. Y fíjense, finalmente, al dosarme el ácido fólico de un margen de 13 a 17 nanogramos por ml, yo tenía en ese entonces 5,4. Cerca del límite inferior, ya con clínica, con signos y síntomas bastante establecidos. Vitamina B2, la B12, yo siempre tuve entre 121, 200, siendo el rango ideal entre 500 a 900. Y ahí la falta de memoria, de concentración, de cognición. La ferritina 28, por supuesto, faltaban los precursores para formar glóbulos rojos. El hierro en sangre estaba bajísimo. Era una anemia ya bien establecida. Y la homocisteína que recién mencionó el licenciado Fernando, estaban 7, siendo que siempre mantuve entre 2 y 3. Ahí tenemos, por ejemplo, como una deficiencia, una anemia tal vez megaloblástica un poco escondida. Ojo, cuando encontramos ácido fólico elevado, puede que generalmente sea una deficiencia. El ácido fólico que se mide en suero en realidad mide el ácido fólico que va transportado en la sangre.
El folato eritrocitario es el ácido fólico real dentro de la célula. Medir acá en Paraguay todavía es muy costoso, pero eventualmente vale la pena para sacarse la duda. Y el ácido fólico elevado significa que ese ciclo del ácido fólico no se está pudiendo completar. Probablemente en realidad sea un ácido fólico bien bajo. Y acá, sin complicar mucho hasta el ciclo del ácido fólico, ya vimos mucho de bioquímica y química con los muchachos, pero básicamente quiero que vean cómo el metabolismo de una sola vitamina puede influir tanto en la salud. Y, por ejemplo, participa en la síntesis de la glutationa que mencionó Fernando. También tenemos en la síntesis de catecolaminas, que son los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el GABA. Una deficiencia de ácido fólico puede afectar severamente la parte cognitiva y el neurodesarrollo. También tenemos dentro de este ciclo la homocisteína, que es una marcadora de riesgo cardiovascular, que también es como una espía, una especie de espía para poder vigilar esa metilación del paciente. Y la formación de timidilato, que ayuda a la formación de nuevas células del ADN y hacer un buen reparo de tejidos. Así es como se ve básicamente nuestro ADN y ahí tenemos un pequeño polimorfismo en el metabolismo del ácido fólico. Estos polimorfismos pueden hacer a que nosotros no procesemos el ácido fólico en un 65%, por ejemplo, lo que es muchísimo, o en un 10 al 20%, dependiendo del riesgo del gen. Acá tenemos algunos estudios, referencias científicas que hablan muy bien sobre el tema. ¿Y qué hacer finalmente? ¿En quiénes pensar en este caso? Metabolismo del ácido fólico. Le hablé solamente de un polimorfismo genético. Hay miles, más de 300 ya hoy investigados. Pensar entonces en esa mujer que está buscando quedar embarazada y en la chance de fertilidad en estos casos. Un polimorfismo en el metabolismo de ácido fólico puede complicar muchísimo y se está viendo muchísimas mujeres paraguayas con polimorfismo justamente en este gen. Pensar también en los pacientes con neuroinflamación, con depresión, Parkinson, Alzheimer, con los niveles de ácido fólico. ¿Será necesitan una suplementación o un refuerzo en la alimentación? Probablemente sí. Pensar también en el paciente con riesgo cardiovascular, mismo por esa metilación exagerada, y en el paciente medicado, por ejemplo, con ranitidina, con prazol. El metotrexato afecta directamente a esa enzima que hablamos recién, la MTHFR. Es súper común en los pacientes con autoinmunidades el uso del metotrexato. Entonces, tal vez ellos necesitan, de hecho que está confirmado, necesitan una suplementación con ácido fólico. Pacientes con quimioterapia y las mujeres que toman anticonceptivo de forma crónica. La toma de anticonceptivo por encima de 2 años reduce, depleta considerablemente la reserva de ácido fólico, B12 y zinc. Probablemente tenga que suplementar categórico. ¿Y qué estrategias podemos aplicar? Ahí es cuando vemos la utilidad de un test genético. Les hablé solamente de un polimorfismo. Imagínense tener toda la info de todas las vitaminas y minerales del paciente, lo útil que puede ser. Tendríamos que reforzar entonces categóricamente el consumo de ácido fólico, más hojas verdes. Realmente no consumimos muchas hojas verdes en nuestra dieta. Pensar también en la salud digestiva, en esa absorción del ácido fólico, de la vitamina B12 que viene de la mano. Dar un buen suplemento de metilfolato, no ácido fólico común, es metilfolato idealmente en estos casos. Un complejo B para acompañarle a esos precursores y ver el estilo de vida, todo lo que pueda hacer que metilemos más de lo normal. El tabaco y el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con esto quiero cerrar mi charla de hoy. Espero que le haya sido de utilidad. Este es el plato de precisión en el cual podemos tener la información del comportamiento alimentario, la metabolómica, los hábitos, la microbiota también podemos ver a través de un test genético, el fenotipo y el tipo de ejercicio que le corresponde al paciente. A esto le llamamos realmente una nutrición de precisión. Ya para cerrar, les invito a que vayan siguiendo de vuelta el perfil de la APNO. Vamos a estar lanzando en marzo del año que viene un curso sobre salud digestiva funcional y vamos a tocar los temas más importantes y actuales sobre la modulación de la microbiota intestinal y temas en común, ¿sí? Así que lo vamos a estar esperando.
Les agradezco mucho la atención y a María por la invitación de vuelta para formar parte de Aspagram. Muchas gracias.